¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a ADE Educativa, este nuevo espacio para conocer los avances digitales en este mundo globalizado. Hoy nos acompaña la doctora Marina Vicario, que es presidenta de la Red Late. Marina, bienvenida, mucho gusto. Mucho gusto, Germán, gracias por la invitación. Gracias. Vamos a ver una breve semblanza de la doctora para conocer su trayectoria. Claudia Marina Vicario Solórzano es pionera, catedrática e investigadora mexicana en los campos de la informática educativa, la innovación con tecnología y temas relativos a las cibersociedades. Es licenciada en Ciencias de la Informática por el IPN y doctora en Pedagogía por la UNAM. Ha sido funcionaria, consultora y líder de diversos proyectos de impacto nacional e internacional. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Informática e integrante de la Academia de Ingeniería en México. Participa en el Consejo Académico del New Media Consortium y en varios comités editoriales. Ha sido galardonada con las preseas Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano de Cárdenas. Actualmente lidera el grupo de especialidad en cómputo educativo de la red de investigación del IPN y coordina el grupo de Smart Cities del IPN que integra más de 240 investigadores provenientes de 9 redes temáticas, entre otros cargos. Como ven, la doctora Vicario es experta en tecnología educativa. Doctora, es un honor que estés aquí acompañándonos en este nuevo espacio para discutir los temas sobre agenda digital educativa. Doctora, ¿podrías platicarnos qué es la Red Late? Mira, la Red Late México es una de las 90 redes nacionales que tiene CONACYT y también es una de las comunidades de aplicación que tiene CUDI. Esta red la creamos, la idea nació en 2014, ya a finales del año, y la creamos pensando en algo que no habíamos atendido. Como sabes, he formado parte de la Sociedad Mexicana de Cómputo en Educación, pues ya por más de 3 décadas. Fuiste presidenta también. He sido presidenta, he pasado por todas las funciones y ahora, bueno, siempre nos quedamos como consejeros los expresidentes, pero en el caso de la Red Late, la mirada que quisimos darle a esta nueva plataforma de trabajo de todos los colegas expertos en este tema, era una mirada de industria. Habíamos por muchas décadas mirado desde el aula, ¿sabes? Y nos dimos cuenta que hace falta una política pública no solamente para temas de aula o de maestros o de directivos, sino para temas de una plataforma ecosistémica de cuádruple hélice que permita que se consoliden proyectos muy importantes que hemos tenido de pymes de base tecnológica, que algunas desaparecieron y que en un puente comunicativo con el sector educativo en pleno se puede pensar en un país productor a gran escala y con resultados de muy buen nivel. Ahora, es una red temática mexicana para el desarrollo e incorporación de la tecnología educativa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es el objetivo central de la Red Late, doctor? El objetivo central para CONACYT es que los estudiosos del tema detectemos los grandes retos nacionales, en este caso en la materia de la red, que es la materia de la tecnología aplicada a la educación. Pero no solamente que detectemos esos problemas, sino que detonemos caminos de solución a esos retos. Y en ese ejercicio hagamos alianzas y procuremos llevar a cabo acciones que hagan realidad esas soluciones. Ahora, la tecnología es un hecho que es indispensable para el desarrollo social, económico de un país, pero ahora, tecnología educativa, ¿qué podríamos entender por tecnología educativa? Esa es una pregunta muy interesante que por supuesto en la red nos la hemos hecho porque nosotros hemos considerado tecnología educativa todas estas herramientas que permiten de alguna manera potenciar los procesos educativos en formas incluso inusitadas, dependiendo de los paradigmas tecnológicos de los que estemos hablando en cada época, ¿no? Y bueno, va desde la tecnología más, digamos, ancestral, como puede ser en el caso
educativo, el pizarrón, el GIS, ¿no? El libro impreso, ¿no es cierto? Hasta pues las realidades mixtas y los tutores virtuales, en fin, todo lo que ahorita la tecnología nos ofrece. Ahora, esta tecnología obviamente cambia a pasos agigantados conforme cambia también la realidad económica, social y el desarrollo de una industria que posiblemente no la vemos cada vez más metida en datos. ¿Cuáles son los nuevos retos que tenemos que afrontar con estos cambios tecnológicos tan drásticos? Mira, ya hace tiempo que también los pioneros del cómputo educativo, la informática educativa y las áreas afines a la tecnología educativa nos hicimos esa pregunta y tenemos desde épocas antiguas del siglo pasado la respuesta. Y esa respuesta me parece que no ha cambiado mucho. Nosotros, para poder hablar de un proyecto que incorpore tecnología en educación, necesitamos obviamente los artefactos, ¿no? La tecnología per se, estos recursos tecnológicos, como pueden ser los equipos de cómputo, pero que vienen anclados a una infraestructura de cómputo y de comunicaciones, por supuesto. Tenemos también como ingrediente que toda esa infraestructura no es aprovechada si no tenemos como tal los materiales. Y pasar del reto de infraestructura al reto de materiales ya es un abismo importante en cuanto a cantidad presupuestal, esfuerzo, cultura de los actores involucrados. Y entonces la producción de los recursos y toda la política de gestión de esos recursos está dentro de estos elementos. Hay otro elemento como reto que es definitivamente, decía, esta parte cibercultural hoy día, esta parte que tiene que ver con el talento, con los saberes, con los usos y las costumbres de las comunidades educativas, entendiendo por la comunidad no solamente los maestros y los alumnos, los directivos y hasta la sociedad de padres y la sociedad cercana a estos ecosistemas educativos. Pero nos dimos cuenta muy rápido que aunque tú tuvieses un proyecto nacional o latinoamericano o iberoamericano que va a incorporar tecnología, que previó la parte tecnológica, que atendió la parte de producción y administración de los recursos, que por supuesto tomó en cuenta la capacitación de los maestros, no era suficiente. Necesitamos tener muy clara la parte normativa, ¿sabes? La norma es el muro a vencer. La parte normativa que va desde el modelo educativo, el modelo didáctico que a veces no se tiene, hasta la política pública. Que a mí me da mucho gusto que estemos hoy aquí justamente porque en este momento histórico de nuestro país estamos pues abriendo de manera mucho más explícita esta página de la política pública, de la tecnología educativa, de los recursos digitales, en fin. Ahora, han existido en esta experiencia de tecnología educativa políticas, programas, en un sistema educativo que pareciera a veces rígido y que cambia de repente en algunos momentos con la tecnología muy rápido. ¿Cómo podríamos estar actualizados en esto? Mira, México es un país que a mí me consta como estudiosa del tema de hace más de 3 décadas. Es un país comprometido con esta causa, es un país adelantado en muchas de estas iniciativas. Hemos tenido paradigmas tecnoeducativos ejemplares para la región. Y nosotros, bueno, pues llevamos varios sexenios apuntándonos una buena plana de estas tareas. Y en ese sentido, bueno, yo diría que no estamos mal, vamos mejorando cada vez. En este momento hay mejores condiciones para recibir estas iniciativas que ahora sí son iniciativas como más en forma, más estructuradas, más con el nombre y el apellido que debe ser, porque efectivamente en una tradición tan, digamos, tan de usos y costumbres rígidas, pues las propuestas de cambios de paradigma resultaban a veces demasiado disruptivas. Entonces, fue complicado en los arranques de un Coeva CEP, después de una enciclomedia, incluso de un Aprende MX, poder lograr la adopción en pleno, ¿no? Esto es lo que nos puede pasar nuevamente si seguimos rígidos y por otro lado tenemos políticas flexibles. Entonces no es sencillo
la adopción, por eso el nombre de la red, ¿no? Que está tan atenta a la producción, pero también a la apropiación. México, en su parte privada, que no debemos dejarla de lado porque es parte de todo este ecosistema educativo, va siempre marcándonos de alguna manera la pauta. Y creo que para el sector público eso es sano, porque el sector privado de educación nos permite, podemos mirarlo como el laboratorio, ¿no? Como el gran laboratorio donde ya invirtieron, ya aprendieron algunas lecciones, y esas lecciones aprendidas en ese laboratorio vivo, si nosotros las recuperamos y las hacemos a gran escala eficientes, pues vamos a la segura. Ahora, evidentemente es un sistema educativo muy grande, ¿no? Muy grande. Incorporar un sistema innovador, de repente con tecnología, complica a veces la situación, porque además pues tenemos escuelas en el norte, en el centro, de distintos tipos de infraestructura, ¿no? El reto aquí también es la conectividad, ¿no? ¿Qué está haciendo la red o cómo lo visualiza la red en este sentido de la conectividad como un reto especial para la educación? Bueno, la red tiene alianzas, tiene colaboraciones, como sabes, con los principales actores que están cercanos al tema, al gran reto de la conectividad. Estamos trabajando, varios de nosotros, de cerca de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, del grupo de Comunicaciones y Electrónica de la Academia de Ingeniería de este país. Y ahí también yo te puedo decir que está el país avanzando. La verdad es que a mí me tocó ver en años pasados, casi cuando surgió la red, que estábamos trabajando en el Istmo de Tehuantepec, detonando algunos ejercicios interesantes de clusterización educativa entre las escuelas, las instituciones de educación de ese lugar, del Istmo, y su parte productiva, que eso es tan importante. Me tocó lograrme conectar gracias al programa de entonces, México Conectado, ¿no? Porque no había, en donde nos hospedaban, no había forma de conectarnos, no había señal. Y literalmente yo fui con mi máquina y en la plaza pública me conecté. Entonces, tampoco podemos decir que estamos tan atrás. La verdad es que hemos tenido agentes de cambio que se han comprometido con el país. En mi inventario personal histórico, yo te diría que estamos hablando aproximadamente de unos 3 sexenios atrás, que hemos empezado justo con la política de la UIT, esta gran cumbre de la sociedad de la información, y los acuerdos que hemos firmado. Creo que México ha cumplido, seguimos cumpliendo, y la conectividad, aunque todavía no es lo que desearíamos, la verdad es que yo, que ando en algunas otras latitudes revisando experiencias de sociocibernética, pues aquí pasan cosas, y pasan cosas muy buenas. Doctora, si me permites, vamos al siguiente bloque para que nos quedemos con esta idea que has comentado, qué es lo que hemos hecho en México, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal y cómo estamos a nivel internacional. Amigos, los invitamos a continuar la plática con la doctora Marina Vicario, que es coordinadora de la Red LATE. Continuamos. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente. Estamos platicando con la doctora Marina Vicario, que es coordinadora de la Red LATE. Doctora, nos comentabas lo que se ha hecho en temas de avances sobre la tecnología educativa. Desde la experiencia de la Red LATE y todo el grupo de expertos que participan, ¿cuál ha sido su perspectiva en estos programas que se han implementado como política pública? Tenemos algunas experiencias que datan, como ya lo comentabas también, de que en México hemos hecho muchas cosas, ¿no? La telesecundaria, el telebachillerato comunitario, que fueron de los proyectos exitosos en Latinoamérica, de hecho hasta exportables. En algún momento se hizo toda una comisión para exportar a Guatemala este modelo educativo que incorporaba la tecnología y que hoy en día tiene 1.5 millones de alumnos todavía atendiendo, el 20% de la matrícula de secundaria nacional. ¿Cuál sería la experiencia que ha habido en estos programas desde su perspectiva? Desde nuestro análisis ha sido muy positiva. Definitivamente somos líderes en la región, hemos marcado precedentes. En estas lecciones aprendidas sí hay que corregir algunos puntos, algunos aspectos de gran oportunidad, porque además esas lecciones pareciera que a veces no las hemos aprendido bien y repetimos y repetimos
esos retos no acabamos por cerrar esos vacíos, ¿no? que quedan, o esas inconsistencias que no nos están coadyuvando. Pero en general, yo te puedo decir que somos un país con una vocación de productores. De ahí esta mirada de la red desde la producción hacia la adopción, o desde la necesidad de adopción hacia las señales de por dónde debe ir la producción, ¿no? Y en ese espíritu, bueno, yo recuerdo el primer programa para mí, como todavía era estudiante del Politécnico de la UPIXA, y me incorporo a la producción de software educativo en el ILSE, y me toca ver justamente estos espacios maravillosos de la telesecundaria, pero también me toca ver el equipamiento, el primer equipamiento. En fin, la verdad, hemos hecho muchas cosas de forma ordenada. De los puntos que todavía tendríamos que repasar, porque, insisto, pareciera que no aprendemos la lección, ¿no? Licitamos fierros. Hubo un momento en que Enciclomedia se confundió con los pizarrones, cuando la parte más importante de Enciclomedia pues era el contenido. De hecho, la OCDE recomienda en algún momento también ya dejar de comprar e invertir en los contenidos, ¿no? Exactamente, la producción de contenidos es un tema de soberanía nacional. Es tan importante como hoy día la parte de hardware, o sea, hoy día hardware vuelve otra vez al escenario con mucha fuerza. Los países como el nuestro que estén comprando placas, ¿no? Que estén comprando robots y que no estén desarrollando sus propios kits mecatrónicos y robóticos, habría que replantearse cómo estamos haciendo las cosas. Y afortunadamente yo te puedo decir que en este momento hay pymes de base tecnológica generando placas, generando kits de estos tipos muy bonitos, muy funcionales, de muy buen precio. Y bueno, estamos haciendo como entonces las cosas bien. Repasaba yo, no licitar fierros, más bien estar atentos al tema sobre todo de los modelos, la didáctica, o sea, cómo se lleva a cabo la arquitectura de una estrategia como tal, que incorpora los recursos. Se habla de una pedagogía digital, ¿no? En algunos expertos hablan de una pedagogía digital que tenga que incorporar estos dos componentes. Fíjate que puede ser interesante que los que estudiamos los nuevos paradigmas pedagógicos aportemos hacia esta postura de una pedagogía digital. Yo estaría a favor de una pedagogía digital, porque si consideramos que la pedagogía tiene que ver con esta filosofía de lo educativo, la educación en este siglo se aproxima a ser en gran medida digital. Y entonces, si bien para algunos estudiosos el adjetivo no es lo importante, sino el para qué, para algunos otros ese para qué está montado en un qué o en un cómo. Y tanto el formato, bueno, también te da el fondo, porque la propia tecnología como artefacto pues tiene intencionalidades implícitas, y eso te trastoca el para qué educativo, lo quieras o no. Eso está pasando ya, ¿no es cierto? Entonces, pues en general yo creo que hemos sido un país con vocación productiva, un país que no ha cuidado del todo la política pública. Eso también es una realidad. O sea, hemos tenido experiencias muy exitosas, pero que a la vuelta de la esquina, o más bien al cambio de sexenio, terminan en un desmantelamiento de componentes tecnológicos, de grupos de trabajo, de recursos ya creados, ¿no? Como tal, y eso no se vale. Por eso a mí me parece muy importante la labor de nuestra red, en el sentido de poder trazar iniciativa de política pública, de decir esto es lo que está haciendo falta y de qué manera blindamos el ecosistema de la tecnología educativa para que cumpla cabalmente su función, para que en estos cambios de gobierno no se desmantelen los equipos, los componentes, los recursos, para que los productores que tienen esta vocación, ese espíritu, pues tengan las mejores condiciones para que no desaparezcan sus empresas, sino por el contrario, para que puedan exportar. Ahora, se habla, y lo hemos visto en encuestas que hace INEGI, sobre todo del uso y consumo de dispositivos y acceso a Internet, y vemos que los niños
jóvenes y obviamente ya en educación superior, cada vez están más conectados. Arriba del 50% ya es un número muy alto. El tema es qué hacemos con esta tecnología, y yo creo que desde esta perspectiva tendríamos que transitar también hacia una ciudadanía digital. ¿Es correcto? ¿Podríamos transitar hacia eso? Podríamos y debemos de hacerlo, porque bueno, nos puede ocupar mucho el estudio de los que ya están en una cultura digital o que están en ese proceso, pero también es preocupante los que todavía no están haciendo uso de esas posibilidades, ¿no? Ambos tienen un reto que los educadores tenemos que atender, los padres como educadores que también somos, que nos deben de preocupar. Entonces, sí estamos transitando hacia estas fórmulas cada vez más digitales, y eso implica estos usos, estas costumbres que deben irse arraigando de una manera ordenada, de una manera también hacia el bienestar, en el sentido de una ciudadanía que, si bien es digital, está utilizando el potencial de lo digital o de lo tecnológico en favor de estar mejor como persona, como grupo, como colectivo, ¿no? Y eso no es obvio, eso no es para nada ni sencillo ni obvio. Sí debe haber una política pública que coadyuve en ello también, una intencionalidad en cada familia, una intencionalidad en cada centro de trabajo inclusive, por supuesto en los centros educativos, y una intencionalidad desde el gobierno. Esta intencionalidad debe tener modelos muy claros de lo que es un ciudadano, de lo que es un hombre, de lo que es una mujer, de lo que es la escuela, en fin. Sin los modelos iniciales, ideales, y luego sus modelos educativos, pues todo este arsenal, este potencial de TIC no va a ningún lado. Ahora, en esta parte me queda claro que también en México tenemos un sistema de maestros muy grande. Los maestros yo creo que es el principal conductor hacia los alumnos, y obviamente los alumnos que forman parte en esta comunidad educativa puedan hacer uso de la enseñanza en su propio salón como promotores de que la tecnología tenga estos beneficios sociales. Primero también porque hoy en día los jóvenes, los niños están muy expuestos, nos habla de temas de ciberseguridad para niños, todo lo que están expuestos de violencia, de sexting, hay muchas cosas que los jóvenes todavía no tienen esa capacidad de discernir. ¿Qué se visualiza para los maestros? Formación, recrearles contenidos, programas, ¿hacia dónde va esta parte de incentivar a los maestros? Hace ya tiempo me encargó el entonces director general del Politécnico crear el Centro de Formación e Innovación Educativa del Instituto, y el proyecto me enseñó varias cosas, y entre otras me enseñó que las fórmulas que estamos empleando para capacitar maestros no son del todo las mejores. Yo en esta experiencia les diría que tenemos que hablar de una formación pero in situ, es decir, ahí donde el maestro lleva a cabo su trabajo, ahí debemos estar cerca en un esquema más de tutoría, más de acompañamiento, como de mentoreo, que en cursos. Porque estos cursos aún, pues ya tenemos todo lo que son las aulas invertidas también para la formación de maestros. Entonces, un maestro puede entrar a los MOOCs maravillosos que tenemos en esta plataforma de la Secretaría, y luego poder experimentar en su aula, pero ahí cerca de él, en su aula, o en el espacio a lo mejor del descanso, del recreo, que tenga alguien que va 2 pasos adelante que él, otro colega, un par, que le puede enseñar las fórmulas de una manera mucho más práctica. Entonces, el maestro tiene muy a la mano, tanto como los chicos tienen a la mano, la posibilidad de capacitarse en cualquier momento del día, siempre y cuando obviamente tenga acceso a internet. Pero ahorita prácticamente, pues casi todos nuestros maestros llegan a tener un dispositivo móvil como este, ¿no? El mobile learning es un paradigma que llega para quedarse, y que en países como el nuestro tenemos que explotarlo mucho más. Tendríamos que hacer programas específicos a partir de estas tecnologías, ¿no? Tendríamos que hacer un despliegue de recursos, de contenidos más bien, en varias plataformas, en una plataforma web, en una plataforma móvil, en una plataforma híbrida, en audiolibros, es decir,
Uno de los modelos que a mí más me ha gustado es el de la UOC, y ellos me encantan cómo entregan verdaderamente en un buffet de opciones un mismo contenido. Perfecto, muy bien, doctora. Amigos, estamos platicando con la doctora Marina Vicario, que es experta en tecnología educativa. Recuerden nuestras redes sociales, TV Educativa en Twitter y Televisión Educativa en Facebook. Regresamos. Estamos de vuelta en ADE Educativa. Estamos platicando con la doctora Marina Vicario, que es coordinadora de la Red LATE. Nos ha platicado sobre esta red de tecnología educativa, investigación, innovación y toda la experiencia. Doctora, esta red, ¿cómo está conformada? ¿Cómo puede la gente conocer su trabajo? ¿Cómo pudieran algunos investigadores o expertos o interesados acercarse a la red? Pues simplemente googleen Red LATE o escriban redlate.net. Y ahí mismo en el portal de la red van a conocer todos los comités académicos que tenemos. Tenemos algunos comités académicos, algunos operativos y algunos especiales. Dentro de los comités académicos está, por ejemplo, el de educación a distancia y virtual. Está también el de educación maker. Está el de robótica educativa. Tenemos incluso un comité de inteligencia artificial de educación, un comité de preescolar, de educación preescolar, o tecnología educativa para la educación preescolar. Tenemos también un comité de la tecnología educativa para la economía social. Tenemos un comité de ciberseguridad. Vaya, ahí van a poder ver todos los comités. Hay un comité de publicaciones, un comité de membresía. Okay. Ser miembro no tiene costo. La red tiene un perfil para los que gustan estudiar el tema, para los estudiosos del tema. Y ahí cabemos, pues, los investigadores CONACYT, muchos de los miembros son miembros del Sistema Nacional de Investigadores, pero también caben, por el objeto de la red, la gente de empresa. Tenemos miembros que son del sector empresarial, productores, y por supuesto tenemos alumnos de licenciatura y posgrado que están haciendo sus investigaciones sobre el tema de tecnología educativa. Eso sí, tienen que renovar su membresía cada año. El único compromiso que tienen es atender una actividad, aportar algo en una actividad, y eso puede ser en la reunión anual. La reunión anual no es un congreso, a diferencia del Congreso SOMESE, que sí es un congreso. La reunión anual de la red es una reunión de trabajo. Este año, por ejemplo, la reunión va a ser a finales de octubre, estén atentos en el portal, pero vamos a trabajar justamente toda la agenda de la red a partir del Plan Nacional de Desarrollo, de la Cuarta Transformación y de esta agenda, agenda digital. Excelente, pues un trabajo muy interesante, doctora. Felicidades por todo lo que se ha alcanzado. Y me parece que ahora toca platicar un poquito de los retos. Evidentemente ya lo has tocado, estamos en un proceso de cambio, justamente se están discutiendo las leyes generales de educación, en donde se propone crear una agenda digital educativa. ¿Qué tan viable es que en México ya podamos contar con esto? Ya hemos platicado de las experiencias. En América Latina también ha habido buenas experiencias, sobre todo con este tema de incorporación, con agendas muy puntuales que tienen ya metas muy claras, sobre todo para dejar esto que es un valor público, que es la educación. Uy, esta reflexión puede ampliarse mucho. Fíjate que ahorita que lo mencionas, recordaba yo como, primero, al interior de nuestro país hay estados ejemplares, ¿no? Nosotros hemos ubicado estados como Guanajuato, Aguascalientes, casi todo el norte, como estados muy echados para adelante, todos ellos en esta materia, que siempre nos dan muchos ejemplos prácticos y de éxito. Pero también en la región latinoamericana hay países que han sido, junto con México, líderes, como Argentina, como Chile, como Colombia, por supuesto, hoy día también Perú y Uruguay. Y hay que estar muy atentos a lo que los colegas de la región aportan, proponen, porque el enriquecimiento es mutuo. En la red, bueno, estamos atentos a todos estos fenómenos, y desde la primera reunión anual fue muy interesante el hecho de que de la listota que hicimos, primero de la recapitulación y luego de la visión prospectiva, digamos que los tres grandes retos que la red identificó, el número uno es clusterización
del ecosistema de industria. ¿Qué es la clusterización? La clusterización es poder hacer este inventario de actores clave productores. No todos son empresas, también ustedes son productores, por supuesto. La cuádruple hélice estaría en pleno en su calidad de producción. Entonces, clusterizarnos implica poder cerrar filas, reconocernos, poder de alguna manera conformarnos en una agrupación que va a ser un clúster. México tiene una tradición de clústeres de hace poco más de 10 años. El sector de clústeres de tecnologías de información nos está acompañando en este reto de la clusterización de la industria de la tecnología educativa nacional. Estamos ya muy cerca de nacer como clúster. Y el segundo reto que identificó la Red LATE es la necesidad de indicadores. Hemos estado a ciegas, hemos estado a tientas. Los gobernadores, por ejemplo, necesitan, los alcaldes, los rectores, necesitan por lo menos un dato duro que pueda permitirles la comparación con otra institución, con otra región, ¿no?, nacional y hasta internacional. Entonces, estamos hablando del Índice Nacional de Tecnología Educativa, que es la prioridad 2, pero digo, las prioridades están súper cerquitas, ¿no? Y bueno, nosotros en Anuyes TIC, que también estoy por ahí liderando el programa de tecnología educativa con Anuyes, estaremos el próximo año haciendo una encuesta parecida a la que se hizo en España, en Argentina, y que ya también se está a punto de hacer en Chile, sobre gestión de la tecnología educativa en educación superior, pero necesitamos trabajar y generar este macroindicador. Y finalmente, en esta lista de prioridades, es larguísima, pero estoy hablando de los 3 puntos que son, que de atenderlos tendremos herramientas, tendremos condiciones ideales para poder de alguna manera encaminarnos mucho más hacia una consolidación. Y estoy hablando de toda esta certificación de competencias. Nos surge configurar, digamos, los estándares de todas las figuras que son clave en los procesos. Tenemos las competencias TIC para docentes, pero es insuficiente. Necesitamos desde certificar a los directores de informática, de las unidades de informática, de los ecosistemas educativos, hasta certificar a la gente de televisión educativa, pasando por la certificación de los de bibliotecas digitales, repositorios y por supuesto los productores, ¿no? Es decir, que las empresas productoras tengan también esquemas de certificación. Entonces, esta definición de estándares, esta sistematicidad de este proceso de garantizar los talentos, los perfiles adecuados, es una de las urgencias, la tercera que tenemos en la lista. Pero los retos además difieren entre preescolar, entre niveles educativos, ¿no? Y por supuesto la sociedad, esto que decíamos de la ciudadanía digital. Entonces, ¿cuáles son los retos de las maestras de preescolar? ¿Cuáles son los retos, por ejemplo, de las instituciones de educación superior en medio, pues media superior y todo lo que es primaria y secundaria? Y cada uno de estos niveles tiene también sus propios retos de tecnología educativa y son distintos. Ahora, hemos visto, y sobre todo a nivel de coberturas, ¿no?, cuando hablamos de la tecnología y de la cobertura educativa, indiscutiblemente me parece que tendremos que hablar de la educación a distancia, ¿no? Hay proyectos ya muy importantes que han atendido esta iniciativa, por ejemplo, Prepa en Línea, que busca apoyar la educación media superior. A nivel superior también ya hay toda una oleada de la educación a distancia, ¿no? Ya podemos ahora tomar cursos de Harvard, tomar cursos del MIT en nuestra casa. ¿Qué es lo que está visualizando la red, sobre todo en este boom que hay? Porque también hay que decirlo, hay que saber discernir qué contenidos son buenos y qué contenidos son malos. Pues ese discernimiento es justo uno de los temas que le ocupa al grupo de educación a distancia de la red. Los modelos educativos a distancia, semivirtuales o a distancia y virtuales o totalmente en línea, todas estas combinaciones. Nosotros lo que hemos visto es una urgencia de una política pública que regule bien a los ofertantes, justamente porque todavía los consumidores, y conste que tenemos por primera vez un subprocurador de telecomunicaciones en la Profeco, que ahí también hay una alianza interesante para poder desplegar una serie de acciones que desarrollen en la ciudadanía mejores perfiles como consumidores digitales. Pero todavía estamos en esa cultura de consumo, un poquito atrás,
y definitivamente es menos fácil para un ciudadano promedio saber qué pagar o qué tomar en cuanto a las opciones de educación a distancia. Y hay muchísimo trabajo que le toca a la Secretaría regular. Y ahí tenemos una tarea pendiente, desafortunadamente, de casi una década o poquito más. Pues la red está trabajando con la Universidad Nacional a Distancia de México, está trabajando con ECUESAD, está trabajando con muchos actores que son ahora interlocutores. Lo pueden ver en la red, están sus intervenciones. Tenemos un seminario mensual y pueden ver sus intervenciones sobre este tema, porque este definitivamente es uno de los temas importantísimos que no pueden distraerse de esta agenda digital. Sí, ahora en toda esta parte que viene en discusión, sobre todo a partir de estas nuevas reglas que tenemos, de hecho se presenta un paquete económico que ya considera posiblemente el ya cobrarles a estas empresas que hay una lucha que se refleja entre lo digital, ¿no?, el mundo de la mercadotecnia, y el mundo de los contenidos educativos, que ya tienen ahora que convivir, y es totalmente complicado. ¿Cómo podríamos hacer desde las redes, desde el sector educativo, esta diferenciación de que lo educativo finalmente pues no persigue este fin comercial? Wow, el tema es un poquito delicado porque desafortunadamente el sector empresarial ha llenado algunos vacíos que hemos descuidado los que trabajamos en el sector educativo público. Y entonces, ¿cómo cooptarle, por ejemplo, a una editorial que desde hace tiempo, mucho antes que nosotros, se aplicó a hacer una producción de contenidos dignos, ¿no? ¿Cómo cooptarle pues su necesidad también de supervivencia? Porque ellos han tenido que, igual que todos, reinventarse para poder sobrevivir. Y qué mejor que las editoriales que estaban generando libros de texto, evidentemente, ahora los convierten en, pues ya ni siquiera en libros digitales, en recursos interactivos digitales, ¿no? Entonces, el tema es complicado porque la ciudadanía que sí está viviendo en el ciberespacio ya está acostumbrada a consumir todo tipo de contenidos, y si hace rato que hay una universidad, inclusive extranjera, que está poniendo una oferta, por ejemplo, de inteligencia artificial en educación, ¿no?, o de IoT o de Big Data, y nosotros nos tardamos en sacarla en formato gratuito, pues ya va un paso adelante. Sí, van un paso adelante, y este tipo de ciudadanos conscientes pues se integran a esos esquemas. Y por un lado, algunos de estos esquemas, no todos son comerciales, o sea, hay mucha sociedad civil organizada generando contenidos también, webinars. Digo, a lo mejor no son estos contenidos con una arquitectura y una celda de producción, pero es un webinar que está funcionando, por ejemplo, en las comunidades maker, ¿no? En un Facebook. Y eso también son plataformas educativas, y cuesta trabajo. Yo misma he tenido encontronazos con comunidades que están acostumbradas a estos anchos de libertad, tanto comercial como ciudadana, ¿no? Es un hecho entonces que tenemos más bien que trabajar sector gobierno, sector privado, en un mismo camino que es la educación. Doctora, si te parece, vamos a una pausa. Estamos platicando con la doctora Marina Vicario, coordinadora de la Red Late. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en AD Educativa. Recuerden que estamos charlando con la doctora Marina Vicario, que es coordinadora de la Red Late. Doctora, nos has platicado ya toda la experiencia y lo que hace la Red Late en la investigación, en las propuestas que tienen, estas redes temáticas, los comités que se organiza esta red. Ahora, desde la perspectiva que el grupo de investigadores que conforman la Red Late, ¿cómo están visualizando los retos educativos cuando tenemos una revolución 4.0 basada sobre todo en la ciencia de los datos, ¿no? Hoy en día ya dejamos una huella digital, y de ahí viene pues el Big Data, Machine Learning y la inteligencia artificial.
¿qué podríamos esperar o hacia dónde tendríamos que trabajar en esta agenda digital educativa que permitiera incorporar todos estos beneficios que deja esta nueva industria? Mira, la red tiene ya preparados, de hecho el seminario del Grupo de Educación a Distancia tiene que ver con Educación 4.0, toda la edición de este año, ¿no? Y la red tiene preparado ya un diplomado para directivos, que justamente lo estoy comentando con el ILCE, pero está listo para quien lo necesite. Y porque nosotros hemos aprendido como lección, algunos de los actores que estamos en la red, hemos sido pioneros, hemos sido miembros de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación, de otras academias nacionales, en fin, y estamos claros de que la cuarta revolución industrial es una revolución muy ciberfísica, obviamente con estas tendencias del Internet de las cosas, de los objetos, pero también el Internet de los objetos vivos, ¿no? Estamos claros en el tema educativo que la analítica de aprendizaje con su predictiva, porque una analítica sin una predictiva pues no tendría como mucho sentido, es ahora parte del modelo educativo. Y también estamos claros de que los temas STEAM, ahora le ponemos la R, seguimos con la A de artes, pero la H de humanidades. Ajá, estos temas STEAM también deben ser conocidos por los líderes educativos, ¿no? ¿Puedes platicarnos más sobre este proyecto? Sí, la forma en la que nosotros consideramos que debemos desplegar o impulsar este desarrollo cibercultural es empezar por el directivo. Fíjate, justo un poquito distinto, antes de empezar con los maestros, a quien hay que reconvertir primero o a quien hay que ayudar a mirar lejos, con una mirada amplia, pero sobre todo profunda, es a quien toma las decisiones. Si nosotros no convencemos de que estamos en un momento sociohistórico distinto a los que tienen la llave para abrir los laboratorios, los que reciben el equipamiento, los que lo tienen que administrar, le dejamos un gran problema al profesor, ¿no es cierto? Entonces, por eso para nosotros es prioritario el tema de los líderes de innovación, los líderes académicos y todo el primer cuadro de personal de mando. En segunda instancia, para nosotros es muy importante las buenas prácticas, poder identificar y transferir casos de éxito. La mejor forma de que un directivo y un maestro pueda en su mente concebir una manera distinta de hacer las cosas es que vea que el vecino ya lo hizo. Sí, además el vecino de estado, ni siquiera me tengo que ir a otro país. Saber que aquí en México hay casos de éxito, hay casos paradigmáticos, casos clave. Entonces, para nosotros estar de alguna manera coleccionando buenas prácticas es vital para la red. Poder tener un directorio de escuelas, de maestros, de directores, de alcaldes que son dignos de ejemplo, ¿no es cierto? Y ya con esta perspectiva, pues la red ya puede incidir asesoramos algunos proyectos que nos piden acompañar o por lo menos emitir nuestra opinión. Digo, yo ahorita estoy hablando aquí frente a ustedes, pero no es Marina Vicario nada más. En verdad tenemos para cada tema un experto que ha tenido una trayectoria personal muy amplia, muy seria, y que junto con él, su subgrupo, su comunidad a su vez, son líderes en el tema. Entonces, en la red, cada fin de ciclo, hacemos un informe, tanto a CONACYT como a CUDI, sobre lo que los miembros han producido sobre la materia que cada uno está trabajando. Preescolar, te decía, posgrados, vaya, son varias líneas de trabajo. Y esa es la manera en la que lo hacemos. Excelente, doctora. Ahora, la ciencia, tecnología y la innovación en nuestro sistema educativo tiene que ser fundamental. Has comentado ya estos famosos programas STEAM o que otros se aperturan ya con artes. Veíamos, de hecho, justamente que se ha presentado nuevamente los resultados de la prueba Planea, donde nuestros niños pues necesitan trabajar más en matemáticas, ¿no? Ciencias, sobre todo, que hay que darle esa fuerza. ¿Qué tendríamos que estar haciendo para que la tecnología se vaya incorporando con estos programas STEAM o cuál es esta perspectiva?
A nosotros nos sigue funcionando los casos ejemplares. O sea, ¿qué tendríamos que hacer? Acercarle a toda la comunidad cercana en cuanto a cercana a los medios, ¿no? Todos estos casos de éxito en la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y de las ciencias. Nos preocupaba, ayer comentábamos tú y yo, cómo nos preocupaba que en esta declaratoria de la nueva escuela mexicana la palabra ciencias no aparece. Y de veras, a veces el no hacerlo explícito pudiera dar lugar a que no se trabajen los temas. Y las ciencias, no solamente las matemáticas, sino las disciplinas duras, claro, también las ciencias sociales, humanas y del espíritu, pues tienen que tener una perspectiva, una intencionalidad, una visión de manera explícita. Maestro, director de escuela, rector, que no está colocando la ciencia, la tecnología en favor de la sociedad, esto que se llaman los estudios CTS, dentro de su plan estratégico, dentro de su plan de transformación, dentro de su agenda institucional y también lo representa con distintos elementos del currículum educativo, pues no está coadyuvando. Ahora, doctora, tú has trabajado y el Politécnico ha sido líder mundial, de hecho, en muchos certámenes de robótica educativa, y que la verdad me parece que tendríamos también que incorporarlo de repente en nuestros modelos educativos. ¿Cuál es la experiencia desde la Red Late con este tema de robótica educativa, que me parece que a los jóvenes les permiten ya ahora enseñar a programar, a hacer sus arduinos? ¿Cuál es la experiencia en este tipo de programas? La lógica del grupo de nosotros es como inversa. Es decir, nosotros definimos, y eso también lo trabajamos cuando hacemos ejercicios de clusterización con los estados, definimos las vocaciones productivas, es decir, las características socioeconómicas de un momento futuro. Aquí quien nos marca la pauta, por ejemplo, es el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial y sobre todo la OCDE. Entonces, si nosotros estamos transitando hacia una economía digital, debemos preguntarnos cómo van a vivir las sociedades y qué tipo de habilidades, de saberes, de skills, nos dice la OCDE, requieren los ciudadanos. Si yo voy a estar más allá del 2050 viviendo territorios llenos de sensores y actuadores en este paradigma de IoT, de las ciudades o territorios sensibles, si yo voy a tener esta posibilidad de analítica hasta de mi propio organismo, yo puedo estar sabiendo que estoy a punto de tener un infarto antes de tener el infarto, con todos los variables que vamos a tener, es decir, todas estas características individuales y sociales nos marcan ciertas habilidades que nosotros ya tenemos listadas, ¿no? En este checklist yo te puedo decir que la algoritmia y la heurística, lo que se ha denominado pensamiento computacional, es básico. Pero también te puedo decir que dentro de las mega habilidades de la época, algo que se nos había estado pasando y que no está en el currículum es las competencias de diseño, fíjate. Y así te puedo listar la competencia de innovación, en fin, todo lo que es literacy, pero obviamente literacy digital, etcétera. Así que llego a la robótica. La robótica es el gran pretexto didáctico, porque además, si nosotros estamos pensando en un escenario de futuro donde los robots de servicio, por ejemplo, van a estar al servicio, yo sí soy de las que confía en que sabremos legislar y que si yo soy enfermera, va a estar una enfermera robótica generando mi sueldo. Sí lo creo así, o que si yo soy un taxista de Uber, va a estar mi carro autónomo que yo también estoy pagando, pero en lugar de que yo lo manipule, pues él va a estar generando mi economía. Okay. Entonces, en ese escenario la robótica va a explicar muchas cosas. Así que en el tiempo presente, niño de preescolar que no entienda lo que es la robótica, que no entienda lo que es un robot, obviamente en primaria, en secundaria, y nos podemos ir a los escenarios que tenemos en Politécnico, donde acaba de pasar el TRITA, ¿no? Este torneo que hacemos de robótica, donde los niños de secundaria le están dando batalla a los de superior, entonces, de superior y medio superior, por supuesto, entonces estamos haciendo mal el trabajo. Necesitamos robótica para todos, independientemente de si voy a ser cocinera, enfermera, chef, médico, taxista, todos debemos entender la robótica. Y la robótica como metáfora de esta realidad de futuro,
nos impone retos creativos de innovación, mecatrónicos, también existe... De programación también. Claro, de algoritmia y de heurística. Perfecto. Ahora, en esta nueva experiencia que ha tenido el Politécnico y liderazgo, ¿viene alguna nueva recomendación, algún plan de trabajo directamente con el sector educativo, con la Red Late, para incorporarlos en la currícula escolar o trabajan de manera...? La red fue llamada por el secretario académico. El secretario académico tiene un equipo muy fuerte, muy sólido de compañeros que está trabajando la formación de profesores, que está trabajando el equipamiento de las aulas en todo lo que va a ser el Politécnico 4.0 y la red es de alguna manera cuidada, es valorada al interior del instituto y recientemente, bueno, también el secretario de Educación se acercó a nuestro director general y le pidió apoyo. Habemos una gran cantidad de investigadores en torno a la red, miembros de la red. Politécnico tiene también sus redes de investigación. La red de cómputo es la red a la cual yo pertenezco y Red Late de alguna manera acoge o tiene integrados al grupo de cómputo educativo de Politécnico. Doctora, pues ha sido una excelente charla, sobre todo por toda la experiencia y el trabajo que hace la Red Late. Me parece que nuestra comunidad educativa es importante que conozcan a partir de la experiencia y de sus resultados de investigación, que podamos acercarnos a lo que han hecho y sobre todo trabajar en esta agenda digital educativa. Muchas gracias por estar aquí, doctora. Gracias nuevamente por la invitación. Hemos llegado al final de esta edición. Recuerden que ADE Educativa también está en Twitter y en Facebook. TV Educativa MX en Twitter y en Facebook visítenos en Televisión Educativa MX. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima. Televisión Educativa.